Bienvenida, bienvenido. Tenemos la corrección del examen que habéis hecho hoy de Psicología del Aprendizaje. Hoy estamos a jueves 8 de junio. El modelo que tengo me parece que es el modelo de Dinamarca. No sé exactamente si es ese, ahora me lo vais a poder decir. En cualquier caso, te sirve también si has hecho el otro. Las preguntas únicamente cambian en el orden. Las plantillas de este examen estarán disponibles ya la siguiente semana. Por lo tanto, las correcciones ahora mismo son a mi juicio. Yo no soy del equipo docente, sino que me parece interesante poder aportar los razonamientos de cada una para que te sirva para no morderte mucho las uñas hasta que salgan las plantillas, que podamos con argumentos ver si estamos de acuerdo, si no, qué preguntas podemos abordar de manera diferente. Psicología del aprendizaje es una de esas asignaturas que agotan mucho la cabeza, pero para mí es una de las mejores de la carrera. La vas a utilizar no solamente para conocimientos de otras, sino en tu práctica de la psicología y en el día a día. Son muchos de los procedimientos estudiados los que vamos a identificar constantemente, así que espero que la puedas disfrutar y sobre todo entender. Las preguntas, algunas de ellas están directamente en el manual y otras no, hay que razonarlas y eso a mí es lo que me resulta más interesante. Bueno, si ya estás en otro momento, si esto te pilla otro año, pues puedes utilizar mis argumentaciones para repasar de cara al examen. Y cualquier actualización que coincide todo con las plantillas, que han anulado alguna, que alguna es diferente, siempre lo vas a tener en el mismo sitio donde veas este vídeo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vámonos a ello. Y como digo, creo que es modelo D, no lo tengo del todo claro, vamos allá. La primera pregunta dice, para la psicología del aprendizaje, lo que ocurre en el organismo es de distinta naturaleza de lo que ocurre fuera. Esto es absolutamente falso. Desde la psicología del aprendizaje, todo tiene el mismo cariz, todo es de la misma naturaleza. Es cierto, ¿vale? Es verdad que lo que sucede en el organismo yo lo voy a poder estudiar de manera indirecta, no directa, pero no hace que sean de naturaleza diferente, sino que los medios de momento no disponemos de los medios para poder adentrarnos dentro y de manera directa seleccionar la información. La B dice, los eventos privados forman parte de su objeto de estudio. Los eventos privados, entiéndase a nuestros pensamientos, lo que sucede a nivel interno, ¿no? Los eventos privados también son objeto de estudio de la psicología del aprendizaje, es cierto. Y la C dice, los eventos internos no deben de ser abordados. Los eventos internos, todos, internos y externos, desde la perspectiva de la psicología del aprendizaje, tienen un abordaje de cualquiera de los procedimientos que hemos visto, Por lo tanto, tampoco sería correcta y la que marcaríamos es la B de Barcelona. Esta está en el tema 1. Vamos con la 2. Dice, en relación con la influencia de la psicología del aprendizaje en el campo de las neurociencias, señale la opción correcta. Bien, dice, los modelos animales basados en el condicionamiento operante no han sido especialmente relevantes para el estudio de la neurobiología de las adicciones. Esto es flagrantemente falso. Por supuesto que el condicionamiento operante ha servido de base para poder estudiar la neurobiología, lo que subyace debajo de las adicciones. Recordamos además también que tenemos todo ese procedimiento donde vemos qué es lo que pasa, cómo el contexto es el que se condiciona también. En este caso es un condicionamiento contrario al que suele producir la droga, ¿no? El tema de la resistencia, nos acordamos todo esto de la sobredosis, o sea, parte del tema, tratamos de esto del tema 1. Entonces, esto totalmente es así, también lo vemos en el 2, ¿no? Bueno, en el 1 especialmente. Entonces, los modelos animales basados en el condicionamiento, esto es rotundamente falso. La B de Barcelona dice, el modelo de autoadministración intravenosa de drogas no se considera un modelo validado. Se considera un modelo muy validado. Además, es muy interesante saber que el coordinador de la asignatura, Ricardo Pellón, es uno de los que aparecen listados dentro del propio libro como de los investigadores a este respecto, ¿vale? Por lo tanto, esta también es falsa. Y nos quedaría la C, dice, en sus comienzos, en la Sociedad para la Neurociencia, el grupo más numeroso de científicos estaba formado por psicólogos, ¿no? Sí.
¿Vale? Esto es verdad, esto es cierto. Entonces, igual este detalle de si fueron primero los psicólogos o no, pues igual no lo recordabas tanto, pero estas dos se tienen que descartar, ¿vale? Bien, tema 1 sería, vámonos con la 3 y es, elige la respuesta correcta con respecto a la extinción. Bien, extinción. Es relativamente específica del contexto en el que se aprende. Es verdad, es relativamente específica. Por lo tanto, cuando sucedía que el estímulo se presenta en cualquier otro contexto diferente a la extinción, podrían producirse los diferentes efectos que hemos visto, ¿no? Renovación, se tiene que ver con contexto, restablecimiento, ¿no? O sea, todos estos fenómenos que se dan. Así que la A está bien. La B dice, permite eliminar el aprendizaje de la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Se ha visto que la extinción no es un desaprendizaje de lo anterior, sino no se darían los fenómenos que acabamos de comentar, no se daría la renovación, el restablecimiento, la recuperación, la renovación, no se darían, porque se habría eliminado la asociación. No. ¿Qué es la respuesta que dan? Pues dicen, es en la fase inicial donde aprendemos la asociación es un tipo de aprendizaje y la extinción es otro tipo de aprendizaje, ¿vale? No elimina la anterior. Por este motivo, la B de Barcelona yo la descarto. La C dice, se produce al presentar el estímulo incondicionado en solitario. ¿Vale? El estímulo incondicionado en solitario. Esto es una trampa porque es en realidad el estímulo condicionado el que se presenta solitario, ¿vale? El estímulo condicionado. Así que la única que nos queda como válida en la 3 es la relativamente específica del contexto en el que se aprende, ¿vale? Bien, vamos con la 4. Y la 4 dice, en un experimento de evaluación del estímulo incondicionado, Rescorla obtuvo menos miedo condicionando ante la luz en ratas que fueron habituadas al ruido, posteriormente al condicionamiento que en ratas no habituadas. Vale, vamos a ver. Dice, este resultado nos indica que se está produciendo un aprendizaje. Veamos. Tenemos asociado inicialmente un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Aquí entendamos que el estímulo incondicionado es el ruido, ¿vale? Es el ruido. Bien, pongamos que el estímulo condicionado, como nos está diciendo, es una luz. Bien, es una luz. Vamos a ponerla iluminada. Bien. Esto, tras varios ensayos, la luz directa, o sea, sabemos que el ruido, un sonido, es muy desagradable, ¿vale? Es muy desagradable. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ante el ruido nos vamos a paralizar, ¿vale? Tenemos una respuesta incondicionada de parálisis. Bien, llega un momento en el que la luz nos va a producir lo mismo. La sola presentación de la luz ya nos va a paralizar. Y eso será una respuesta condicionada. ¿Qué pasa si yo lo que hago es un entrenamiento aparte donde solamente expongo al estímulo incondicionado, al ruido? Esto se conoce con el nombre de habituación. Te expongo al ruido. Bien, te habitúas. ¿Qué significa que te habitúas? Que ya no te va a dar tanto miedo. Entonces la respuesta incondicionada va a ser menor. Lo que se vio en este experimento, por eso se llama devaluación, es decir, devaluar, quitar el valor de estímulo incondicionado, te bajo el valor, en este caso es aversivo, ya no te resulta tan aversivo. Pues ¿qué pasa? Que la luz, por lo tanto, tampoco te va a resultar tan aversiva. ¿Se entiende? Aquí, por esta asociación, la luz nos parece muy aversiva, así que nos vamos a paralizar, pero el hecho de que posteriormente te expongas al ruido va a hacer que más adelante, si yo te expongo a la luz, esta también habrá bajado en intensidad nuestra respuesta. Y a esto es lo que comprobaron con el procedimiento de evaluación del reforzador, que es un aprendizaje estímulo-estímulo. Es decir, yo he relacionado el estímulo con este. Entonces, este lo devalúo, como consecuencia, este también se devalúa. ¿Vale? Tema 2. Vamos con la 5. Dice, en el procedimiento estándar de inhibición condicionada,
Bien, condicionada. ¿Qué significa? Es una inhibición, significa que voy a aprender a que no viene un estímulo incondicionado. Cuando tenemos una inhibición condicionada, por narices es obligatorio que primero haya un contexto excitatorio. Bien, la A me dice, el estímulo condicionado y el incondicionado nunca se emparejan. Sí, porque hay una primera fase excitatoria. Y por eso la respuesta A es incorrecta. Para el condicionado primero tiene que haber una fase excitatoria. Bien, la B de Barcelona dice, se presentan ensayos, estímulo condicionado 1 y estímulo incondicionado. ¿Esto es excitatorio? Sí. ¿Está correcto? Sí. Seguimos. Entremezclados con ensayos donde, vaya, aquí me está hablando de un estímulo y aquí me está hablando de otro. Este será excitatorio y este será inhibitorio. Esto sucede en la inhibición diferencial, no en la condicionada. Por eso la B no sería cierta. Y la C, se presentan ensayos donde tengo el estímulo con el incondicionado, es decir, cuando se presenta solo me va a provocar, ¿no?, el aviso de que viene, y luego cuando venga acompañado por otro indicará que no. Por eso es condicionada. Si está solo es excitatorio y si viene acompañado de otro no lo es. La 5, C de casa. Esto sería tema 2. Vamos con la 6. Dice, se produce seguimiento del signo cuando. El seguimiento del signo es un entrenamiento muy curioso por el cual una paloma recibe sí o sí la comida. La paloma le sale el comedero siempre, no tiene que hacer absolutamente nada, por eso lo encajamos dentro del condicionamiento clásico. En cambio, pasa una cosa que es, si hay un botoncito que está iluminado, la paloma, en el momento en que la luz se enciende, al rato aparece el comedero. Haga ella lo que haga, el comedero va a aparecer y luego al rato desaparece. Bueno, pues tras varios ensayos resulta que la paloma va a ir a picar esa tecla iluminada y después irá al comedero. No tendría por qué hacerlo, no tendría por qué hacerlo y sin embargo es algo que sucede. Bien, que se llama seguimiento del signo, también se llama automoldeamiento. Bueno, entonces, claro, para que suceda eso tienen que darse una serie de condiciones. Vamos a ver qué cuadra y qué no cuadra con las opciones de respuesta. La A dice, el estímulo condicionado, que sería la luz, y el incondicionado se presentan de manera aleatoria uno del otro. Aleatoria no, si es aleatorio tú no vas a asociar la luz con la aparición de la comida. Tiene que ser, el estímulo condicionado debe ser un buen predictor, debe ser una buena señal de la presencia. Así que nada. Además, predictor excitatorio, me tiene que avisar de que viene. Bien, la B dice, el estímulo condicionado tiene una localización precisa. Tú imagínate que la luz está en una parte y luego la cambian, la ponen en otra, luego la cambian, la ponen en otra. Eso no ayuda a asociarlo, ¿vale? Entonces sí, tiene que estar en una localización precisa. Tú tienes que saber dónde es, tienes que saber dónde está. Sí, y la C dice, el picoteo de la tecla es contingente con el acceso de la comida. Es decir, picoteo y eso contingente, eso hace que yo pueda acceder a la comida. Esto es falso, entonces sería un condicionamiento operante, que es condicionamiento clásico. La comida aparece independientemente de que le vayan a dar a la luz o no. ¿Bien? Por eso esta no es cierta y yo marcaría exclusivamente la B de Barcelona. Es tan así este procedimiento, recordamos que incluso aunque la luz esté bastante alejada del comedero y eso haga que la disposición del comedero, el tiempo sea muy reducido y a ti te cueste más ir a picar, o sea, y aún así, aún perdiendo la posibilidad de acceder al comedero, van primero a darle a la luz, ¿vale? Bueno, esto seguiría siendo tema 2. Vamos con la 7, que dice, ¿a qué se refiere el término lambda en la fórmula de Rescorla y Wagner para el cálculo del incremento de la fuerza asociativa en el condicionamiento pavloviano? Esto lo repasamos en el examen que vimos de la semana 1. Normalmente a veces, por eso lo comenté, si viste mis comentarios respecto al examen de la primera semana, di una serie de pautas de posibles preguntas en relación a las primeras. Y las que di se han cumplido todas, ¿vale? Se han cumplido todas. Esta es una de ellas. Nos hablan del término lambda y esto, la saliencia del estímulo incondicionado es beta. ¿Vale? Esta es beta. La magnitud del incondicionado, correcto. Y cuando me hablan de la saliencia del estímulo condicionado, esto es alfa, que preguntaban en el primero. Esto sería tema 3. Bien, tema 3. Vamos con la 8, que dice, ¿cuándo se da una contingencia negativa entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado? Esta pregunta
pero cuando preguntaban por positiva salió la primera semana, ¿vale? Y dije, posiblemente pregunten por una negativa. Aquí tenemos. Bien. Bueno, pues entonces sabemos contingencia negativa, ¿qué significa? Que si se presenta este es muy posible que no. Y a la inversa, si este no se presenta, es muy posible que sí. Bien, dice, cuando el estímulo incondicionado ocurre con mayor frecuencia tras la aparición de este. Si este aparece sobre todo cuando eso es contingencia positiva, superior a 0, no sería correcta. La 8 la descartamos. Vamos con la B, que dice, cuando el estímulo incondicionado ocurre con menor frecuencia tras la aparición, es decir, ocurre con mayor frecuencia cuando hay ausencia de este. Y tenemos que el incremento de la probabilidad va a ser negativo. Cierto, contingencia negativa. Esta es la B de Barcelona. Y la C dice, cuando el estímulo incondicionado ocurre con igual frecuencia. Si es igual, tenemos una contingencia nula, que aquí sucedía que sí que hay un tipo de aprendizaje, ¿no? Que es la irrelevancia, ¿no? La irrelevancia aprendida. Bueno, pues nada, esta fuera. Y esto sería tema 3 también. Seguimos con la pregunta 9. Esta pregunta muy parecida la pusieron la primera semana. Y además dije, yo creo que la segunda pueden poner algo como, y es como esto, tal cual, ¿vale? Tal cual. Bueno, pues mira, hemos tenido suerte con las predicciones y si viste el vídeo anterior, pues esto te ha podido venir como directamente a la cabeza. Veamos, dice, María desayuna una tostada con aguacate por primera vez, ¿vale? Tostada y aguacate. Nos vamos a ir anotando esto. Dice, tenemos la fase 1. Y en la fase 1, María toma un estímulo condicionado y otro estímulo condicionado. Le podemos dar el número 1 y el número 2. Entendemos que el número 1 es la tostada, ¿vale? Vamos a pongamos que este es el pan de tostada. Y luego tenemos el aguacate. El aguacate con el huesito, ¿sí? Bien, los dos estímulos son estímulos condicionados. Ellos en sí no los estás rechazando, ¿vale? Puedes pensar, bueno, es comida Carolina, con lo cual me va a interesar que me va a producir saliva. Sí, pero no se está hablando de esto. Entonces, aquí son dos estímulos, en principio neutros, le ponemos condicionados, pero inicialmente son neutros realmente. Bien, vamos a la segunda fase. En la fase 2, ¿qué va a pasar? Me dicen, después de unas semanas desayunando esto, María decide desayunar solo un aguacate, sin la tostada, ¿vale? Durante unos días. Y descubre que comer aguacate le produce malestar estomacal. Y dices, bueno, entonces aquí tenemos María, que toma aguacate, resulta que le sienta mal. Esto sería estímulo incondicionado, ¿vale? Sería un ay de me duele. Me cae mal. Bien. Perfecto. Ahora, ese fin de semana en casa de una amiga le ponen tostada sin aguacate para desayunar. Y María tiene una reacción de aversión hacia la misma. Es decir, te ponen únicamente esto de aquí, ¿vale? Esto sería la prueba. Vamos a borrar esto que no parezca negativo. Y esto es una prueba, ¿vale? Según el manual lo vemos como prueba, ¿no? Bien. ¿Qué ha pasado si lo rechaza? Pues si lo rechaza, se ha dado un precondicionamiento sensorial. Es decir, dos estímulos que no me producían nada, no hay fuerza biológica, de alguna manera sí que los estoy asociando. Entonces, en la segunda fase, el aguacate es el que me produce mal de estómago. Yo tendría que rechazar, ¿no? Lógicamente, el aguacate. Pero también rechazo la tostada. Y esto es lo que se explica mediante este procedimiento, porque se ha dado inicialmente algún tipo de asociación entre los dos, ¿sí? Si fuera contracondicionamiento, tendríamos en las dos fases un estímulo condicionado diferente. Tendría un condicionado y un incondicionado diferente, quiero decir, ¿vale? Tendría la tostada, por ejemplo, con el dolor de tripas. Y en la fase 2 tendría la tostada con hacerme más inteligente. Entonces, la tostada inicialmente estaría asociada con un estímulo aversivo y después la tostada estaría asociada con un estímulo apetitivo. Se habría producido un contracondicionamiento. Primero algo desagradable y luego algo agradable, como en el libro con el ejemplo del dentista. Entonces, la A es incorrecta.
La B, condicionamiento de segundo orden, es la pregunta que pusieron la primera semana. ¿Y qué se veía ahí en la primera semana? Pues veíamos que primero, ¿vale? Primero se daba esto, ¿vale? Se daba esto, primero se daba esto, yo tomaba aguacate y me dolía. Y luego tomaba los dos, ¿vale? Y resulta, ¿vale? Se hacía ese condicionamiento de segundo orden, resulta que también rechazaba después, ¿sí? Así que nada. Con condicionamiento de segundo orden sería, recuerda, si esto fuese en órdenes inversos. En el libro aquí te hablan del estímulo condicionado 2. Es indiferente, el tema es que aquí se produzca un estímulo distinto a este, ¿vale? Eso es el precondicionamiento sensorial. Entonces, esta es la C de casa. Y esto lo tenemos en el tema 3. Vamos con la 10. Dice... Según los estudios de Lolordo sobre la relevancia y pertinencia, se habló también de un concepto en la primera semana y expliqué, me acordé justo de este ejemplo y lo han puesto, ¿vale? ¿Qué decíamos? Decíamos que los visuales estaban relacionados con lo apetitivo, con la comida, y los auditivos estaban relacionados con lo de la descarga, con las conductas defensivas. Entonces dicen, los estímulos visuales se asocian mejor con la comida, ¿vale? que los auditivos. Es verdad, los estímulos auditivos se asocian mejor con descargas, que son defensivos, mejor que los visuales. Las dos son correctas, ¿vale? Las dos son correctas. Bien, vamos con la pregunta número 11, que dice... ¿Cuál de las siguientes teorías del condicionamiento pavloviano tiene en cuenta la fuerza asociativa entre el estímulo condicionado y el incondicionado, pero a la vez también las fuerzas asociativas entre los estímulos del contexto y el estímulo incondicionado? Y es que, según la teoría que tenemos aquí, lo que estudiamos normalmente es que asociamos estímulo condicionado con incondicionado. Pero resulta que también para esta teoría debemos tener en cuenta el contexto. Por lo tanto, tendríamos una relación directa, que es esta, entre el condicionado y el incondicionado, pero luego tendríamos otras dos relaciones que son indirectas. Es decir, el contexto con el condicionado, ¿vale? Lo voy a poner así, el contexto con el condicionado y el contexto con el incondicionado. Y según la teoría del comparador, no hay condicionamiento inhibitorio, sino que comparamos, ¿vale? Comparamos las diferentes relaciones, ¿vale? Esto también sería tema 3. Vamos con la 12, que dice... Cuando un animal emite un comportamiento pasivo, tras haber sido sometido a situaciones en las que no tiene control, aquí la clave es el control, sobre las consecuencias aversivas de su conducta, se dice que está presentando indefensión aprendida. Abramson, Seligman, ellos. La deriva instintiva es cuando queremos, estamos en un procedimiento ya sea excitatorio, inhibitorio con un animal y sus conductas, las suyas propias, interfieren, ¿vale? En el procedimiento. Contraste conductual es cuando hablamos de esa diferencia también, ¿no? Esto salió la primera semana. Entonces el control es la pista para hablar del 12. Este es tema 4. Vamos con la 13. Dice, para el condicionamiento instrumental, el reforzador es condicionamiento instrumental, operante, ¿vale? Lo hago para algo. Bien, dice, el reforzador, recordamos. Vale. A ver, recordamos que el condicionamiento instrumental, en principio yo tengo un estímulo discriminativo, tenemos una respuesta instrumental u operante y una consecuencia. Esa consecuencia es lo que llamamos reforzador en este caso. Bien. Dice, el listado de características físicas de un estímulo que en su conjunto determinan la respuesta a una situación concreta. No son las características físicas. No es que yo responda a este por unas características porque es más grande, porque tiene color rojo, porque no. Es porque ha habido una relación de contingencia estos dos. Este se llama reforzador porque el hecho de que suceda tras este me aumenta la probabilidad de esto. ¿Sí? El hecho de que yo anteriormente haya recibido algo que quería me refuerza una conducta, me la refuerza, es decir, me aumenta la probabilidad de que esta conducta vuelva a suceder. Así que yo la descarto porque no es el listado de características físicas, sino la relación de contingencia. La B dice un suceso o un evento que al hacerse contingente con una respuesta tal cual cambia la probabilidad de aparición de esta en el futuro. ¿Sí? Tal cual.
Y la C dice, un estímulo antecedente, estamos hablando de reforzador, el reforzador sucede después. Un estímulo antecedente a la respuesta que señala si la conducta será reforzada o no. Eso es el estímulo discriminativo. Entonces, esta yo marcaría únicamente la B de Barcelona. Vamos con la 14. Y la 14 dice, ¿cuál la 13 instrumental reforzador? Todo esto tema 4, ¿vale? Tema 4. 14 dice, ¿cuál de los siguientes no es un proceso de condicionamiento operante destinado a disminuir las conductas? Vale, pues tendremos de castigo o extinción. Esos son los únicos que no están destinados a aumentar la conducta. Escape. ¿Qué es escape? Es reforzamiento negativo, es reforzamiento. ¿Vale? Entonces, este no está hecho a disminuir. Porque este está hecho a reforzar. Cuidado que yo sé que como es reforzamiento negativo a veces asociamos a inhibitorio y no, ¿vale? Aumenta la conducta. Escape o evitación. Bien. La B, entrenamiento de omisión. Esto es el castigo negativo y el castigo cuando lleva el propio nombre es el castigo positivo. Bien. Entonces, ¿cuál no está destinada a disminuir? Pues el escape. Porque eso está destinada a aumentar. Tema 4. Vamos con la 15 y dice, si afirmamos que la entrega de la comida fortalece la conexión entre la situación y la conducta del animal, ¿vale? Entonces, aquí teníamos la entrega de comida fortalece esa situación con lo que haga el animal. Aquí lo que decía Thorndike, ¿vale? que es la ley del efecto delta, ¿cuál es? El animal va a estar en la caja problema haciendo múltiples respuestas. Aquella que asocie con esos estímulos del contexto que le dan acceso a la comida, esa es la que va a hacer más veces, ¿vale? Bien, entonces, la que vaya inmediatamente reforzada, esa es la que hará más veces. Entonces, esta es la C y esto también lo tenemos en el tema 4. Bien, vamos con la 16. Y la 16 dice, las contingencias de reforzamiento establecen reglas sobre las que, bueno, esta le he estado dando un rato unas vueltas, se me hace un poco genérica, extraña, intento ubicarla en algún apartado en concreto y digo, bueno, pues esta me parece a mí que es de razonar muy generalmente. Te cuento lo que he decidido yo y por qué y lo podemos ver en comentarios a ver qué os parece, ¿vale? Porque esta es de estas de... A ver, veamos. Contingencias de reforzamiento. Contingencias se entiende como relación, ¿no? Tiene que haber una respuesta para que suceda algo, para que no suceda algo, ¿no? Eso es una contingencia de reforzamiento. Establecen reglas y dice, las actividades están disponibles en todo momento. Y aquí esto se hace extraño. Las opciones que tenemos son, las actividades están disponibles en todo momento. Luego, la B dice, solo haciendo una conducta se tiene acceso a la otra. Y la C me dice que las dos son correctas. Bien, vamos a ver. Dices, o son las dos o si hay alguna que no cuadra, ya no puede ser la G. Si yo estoy hablando de contingencia de reforzamiento, se refiere a que yo, para que tú puedas hacer algo, primero te pongo una respuesta. Te obligo a que des una respuesta o a que no la des, ¿vale? Pero están relacionadas por contigüidad. En este caso, ¿no? Por contingencia, vamos. Entonces, si las actividades están disponibles en todo momento, tú no tienes que hacer nada para... Es decir, si a ti te gusta, no sé, leer y prefieres leer novela, leer lo que sea, antes que estudiar, ¿vale? Antes que estudiar, y tú puedes coger y hacer cualquiera de las dos cosas, pues ¿qué vas a elegir? Vas a elegir leer. Bien, pero el reforzamiento se trata de, si yo quiero que tú leas más, lo que voy a hacer es, ¿vale? La idea es esa, si yo quiero que estudies más, lo que voy a hacer es, te la voy a restringir. Y te voy a decir, para que puedas leer, primero tienes que estudiar. De esa forma, estudiarás más para conseguir lo que quieres. Una debe permitir el acceso a la otra. Es que la A, si las dos están disponibles, no hay reforzamiento ninguno, ¿vale? Por eso yo elijo aquí únicamente la B de Barcelona. ¿Me explico en el razonamiento? ¿Sí?
No pueden estar las dos disponibles porque no hay reforzamiento que valga, porque tú vas a elegir hacer las dos en función de tu línea de bienestar. La idea es en función, eso sí, de si hablamos de PREMAC o hablamos de la privación de respuesta, la más favorita. El caso es que una se restringe a la otra, solo dicen las dos hipótesis. Por eso yo elijo la B de Barcelona y esto sería tema 5. Nos vamos con la 17. ¿Qué viene a decir? Dice, ¿en cuál de los siguientes programas se producirá una mayor pausa por reforzamiento? Bien, la pausa por reforzamiento se da en los programas fijos, ya sean de razón fija o de intervalo fijo. Bien, se ha visto que cuando hablamos de razón, porque todas las opciones que nos dan es de razón, mucho depende del programa que van a hacer a continuación. Si el siguiente programa tiene un requisito alto, la pausa por reforzamiento va a ser alta. Si el siguiente programa lo tiene corto, va a ser más corta. Aquí no me hablan de comparación. Entonces, nos tenemos que basar en la idea general, que cuanto más me pidas, cuanto más sea mayor la tasa de respuestas, más va a ser la pausa. Y con eso en mente, elegiríamos la A, que es razón fija de 80, ¿vale? Porque debes dar 80 veces para obtener el reforzador. En los demás es 40 y 20. Entonces, teniendo en cuenta la idea general sin comparar con el previo o no, elegiríamos la A. Yo elegiría la A, ¿vale? Tema 5. Bien, vamos con la 18. Y la 18 dice, en el principio de reforzamiento de PREMAC, la actividad menos preferida sería, vale, PREMAC establece dos premisas. Él dice, primero, si tenemos dos actividades, tenemos que ver cuál es la que se prefiere, cuál es la favorita. Entonces, primero va a haber una favorita, preferida. En línea de base se refiere a si tienes acceso a cualquiera de las dos, ¿cuál prefieres? ¿Vale? Bien. Y ahora, 2, lo que voy a hacer es restringir, ¿vale? Te restrinjo el acceso a esta, te lo restrinjo. Y solo vas a poder hacerla si primero haces otra. Esa otra es la instrumental, la que menos te gusta es la instrumental. Y esta es la reforzadora. Porque para que yo haga esta, refuerzo la operante, la hago más veces, ¿sí? Bien, entonces, la actividad menos preferida será el estímulo discriminativo. No, aquí no estamos hablando de estímulos, hablamos de respuestas, consecuencias, bien. La respuesta operante, correcto. La respuesta instrumental, sí, esto es verdad, esto es cierto. El reforzador, no. El reforzador es siempre según el principio de reforzamiento de PREMAC, el reforzador es la favorita, que es la que reforzará a la menos favorita, pero a la inversa no. Entonces la C, lista, ¿vale? Entonces, claro, aquí, de nuevo, tengo ahí arrastrando la 16 y dices, primero tienes acceso a las dos. Sí. Tienes acceso a las dos, pero para que se dé el principio de contingencia y reforzamiento tenemos que restringir, ¿vale? Y de ahí que considere yo que la 16 sea solo la B. Es que nos pasa, ¿no? Cuando tenemos ahí una se te secuestra la mente. Bueno, seguimos. Vamos con entonces la 18 PREMAC, tema 5. Vamos con la 19. La maximización, también tema 5, describe la elección en programas concurrentes, es decir, es cuando, siguiendo la ley de igualación, voy a tener dos programas a la vez concurrentes, los dos van a ser de razón y lo que sucede es que uno es mejor que el otro 100%, porque voy a obtener sobre todo los reforzadores de ahí, ¿no? Si me cambio, estoy perdiendo oportunidad. Entonces, el 100% de ahí, por lo tanto mi respuesta también será dar el 100% ahí. A eso se llama maximización y cumple con la ley de igualación. Entonces, tenemos que identificar en las opciones las dos que sean de razón. Intervalo, intervalo, no, iré alternando. Razón, razón, perfecto. Intervalo, razón, no, porque en intervalo, razón estaré en el de razón y cuando ya haya pasado un poquito el tiempo, iré al otro. Eso no es maximización, ¿bien? Entonces, esto es la B de Barcelona. 19. Y te hemos dicho tema 5. Vamos con la 20. Dice, ¿en cuál de los siguientes programas compuestos existe una señal que indica diferencialmente cada uno de los componentes? Pues a ver, el mixto múltiple, aquí es únicamente el múltiple, ¿vale? Aquí es únicamente el múltiple. El mixto y el múltiple, ¿vale? Lo tenemos ahí que son, estos serían, tanto los dos serían como secuenciales.
¿vale? Serían secuenciales, lo que pasa es que estos dos sí que son aleatorios, en cambio el tándem que va con el encadenado. El encadenado, si hubieran puesto ese, también iría con una señal, ¿no? Bueno, pues este sería tema 5, ¿vale? Y es la diferencia, es decir, el mixto y el múltiple tienen el mismo procedimiento, ¿vale? Tienen el mismo procedimiento, es decir, hay un tiempo marcado, recibes el reforzador cada vez que ejecutas la conducta marcada y ahí en cada ensayo está el tiempo marcado, lo ha marcado el experimentador, ¿vale? Y recibes siempre. Es una de las consecuencias diferentes en cuanto a tándem y el encadenado, pero en el múltiple hay señales discriminativas, ¿vale? Por eso sería la B. Bien, vamos con la 21. La 21 dice, para considerar que se está produciendo autocontrol, ¿vale? Para autocontrolarme, a la ley de igualación se debería asumir. Bien, ¿cuándo estudiamos el procedimiento de autocontrol? En oposición a la impulsividad. Bien, eso es cuando tenemos dos opciones, dos alternativas, que tienen dos diferencias. Se diferencia en la magnitud, en la cantidad de lo que puedes conseguir, y en la demora, en cuándo lo puedes conseguir. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando somos autocontrolados? ¿Vale? Por ejemplo, dices, a ver, vas a recibir 500 euros dentro de 2 semanas o elige 100 euros hoy mismo. Bueno, si tú eres muy sensible, ¿vale? Si tú eres muy sensible al tiempo, pues lo preferirás ya, tendrás una conducta impulsiva. Si eres más sensible a la cantidad, prefiero lo mayor, aunque venga después, tendrás un comportamiento autocontrolado, ¿no? Aquí estamos hablando de reforzamiento positivo y también iría bien con el reforzamiento negativo. Autocontrolada es elijo el de mayor, aunque tenga una mayor demora. Impulsiva es lo contrario, elijo el de menor cantidad, pero también es porque llega antes, tengo que esperar menos. Esto sirve para reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Con el castigo es al revés, ¿eh? Por si acaso recordamos, cuando es el castigo, el autocontrolado es cuando elijo algo que venga antes, pero es de menor cantidad, ¿sí? Y el impulsivo es cuando no. Cuanto más tarde llegue, mejor, pero eso va a hacer que sea un castigo mayor. ¿Bien? Bueno, pues entonces, con esto en la cabeza, autocontrolado, prefiero lo que tenga mayor cantidad, que tenga que esperar más, lo vemos. Dice, la sensibilidad a la magnitud o frecuencia es cuánto, ¿vale? Cuánto son iguales. Iguales no, ¿eh? Iguales no. La B, la sensibilidad a la magnitud sea mayor a su frecuencia, eso es. Vale, que viene menos veces, pero viene más cantidad. Por eso se llamaría una elección autocontrolada. La C, la sensibilidad a la frecuencia es mayor que a la magnitud, entonces sería impulsiva, ¿vale? Y esto es ley de igualación, con lo cual tema 5, ¿vale? Estamos en el tema 5. Vamos con la 22. Dice, señala la opción en la que la demora, muestras comparadores, favorece en mayor medida la velocidad. Vale, entonces, estamos hablando... Vale, tenemos aquí los comparadores, ¿vale? Tenemos comparadores o comparaciones, estos son estímulos discriminativos y la muestra es lo que hablamos de estímulos condicionales. Cuidado que estamos hablando del operante, pero le estamos añadiendo, es un procedimiento condicional en principio de primer orden porque tenemos únicamente un eslabón más que añadimos. Entonces, para favorecer la velocidad de adquisición de la discriminación condicional, yo tengo que aprender, ¿cuándo voy a aprender más rápido? ¿Vale? ¿Cuándo voy a aprender más rápido? Me dice favorece. Si tú tienes este estímulo que tienes que estar pendiente para poder elegir entre estos, a ti te presentan este y tienes que elegir entre estos. Imagínate que te presento un círculo así pintado. Entonces, tienes que elegir entre un cuadrado blanco, un cuadrado pintado y un cuadrado con rayas. ¿Vale? Pues la asociación que hacemos es, vale, cuando yo me aparezca este, que está todo pintado, pues entonces tengo que elegir este otro, ¿sí? ¿Cuándo voy a aprender más fácil eso? Cuando la demora sea de 0 segundos, ¿qué sería 0? Pues que primero aparece este y después este, ¿vale? Es decir, no hay demora, primero aparece uno y luego aparece el otro. Pero eso sí, este se desvanece, es decir, este aparece, se apaga y justo cuando se apaga o se retira aparece este otro. ¿Se entiende? Por eso es demora 0. Primero uno
y luego este desaparece y entonces aparece el siguiente. ¿Sí? Eso sería demora 0. Bueno, no está mal, porque no está mal. 1,5 segundos. Uf, peor. Es decir, primero te pongo la muestra, luego te la quito, tienes que esperar 1,5 segundos y entonces aparecen las comparaciones. Nos va a costar más ensayos. Y por último, que no haya ninguna demora. Uy, mejor todavía. Es decir, los tenemos a la vez disponibles. Te presentan la muestra y a la vez las comparaciones. No hay demora, nada. Los tienes simultáneos, simultaneidad a la vez. Mejor, muchísimo mejor. Y me están preguntando cuál es el que favorece. Pues entonces, que no haya ninguna demora, que los tenga ahí los dos para poder comparar perfectamente. Las comparaciones con la muestra. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Este sería el tema 6, ¿vale? Esto lo vemos el condicional del tema 6. Vamos con la 23. Dice, señala la opción correcta respecto a los estímulos discriminativos positivos, ¿vale? Los estímulos discriminativos positivos son aquellos que asociamos, ¿vale? Con algo que nos va a aumentar la probabilidad de respuesta. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, ¿sí? ¿Se entiende? Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, vale. Bien, dice, pueden adquirir dicha función los contextos presentes durante el reforzamiento negativo de una conducta. ¿Vale? Los contextos que estén durante un reforzamiento negativo, recuerda que digo que los estímulos discriminativos son los que se asocian con reforzamiento positivo y negativo, ¿vale? Sí, entonces los contextos también adquieren, precisamente porque han estado dentro del procedimiento asociados, sí, esto estaría bien, tiene sentido. La B dice, tienen control exclusivo, una vez que se han condicionado, no pueden adquirir control sobre otras conductas. Esto es falso. Un estímulo discriminativo en un tipo de aprendizaje de asociación tiene un significado y en otro el que asocio tiene otro. Entonces, no tienen un control exclusivo. Esto no es cierto. Y por eso la B la elimino. Bien, vamos con la C. La C dice, no son exclusivos, va bien. Una vez que se han condicionado, ejercen control excitatorio sobre cualquier conducta, aunque ésta nunca haya participado de ninguna contingencia de aprendizaje con ellos. No es cualquier conducta. Debe darse o un reforzamiento o un castigo. Bueno, cuando hablamos de los discriminativos, en este caso me habla de positivos, ¿vale? Por lo tanto, únicamente estamos en un condicionamiento de reforzamiento. Entonces tiene que haber una asociación. Es verdad que hay estímulos que serán positivos y luego otros, los que no estén, serán negativos, pero porque hay una relación. Entonces yo aquí esta la descarto porque lo de cualquier conducta no, o sea, tienen que darse procedimientos de asociación. Lo que puede pasar es que en la A igual se haya descartado la A porque pueden adquirir dicha al ver reforzamiento negativo. Igual lo de negativo y positivo se ha podido pensar que está mal, ¿vale? Pero recordar que el reforzamiento aumenta la probabilidad de respuesta y el estímulo discriminativo positivo lo que hace es informarte de que si tú das una respuesta con toda probabilidad, ¿sí? Entonces la consecuencia que obtienes es que te escapas o evitas algo y eso es lo que quieres, ¿sí? Entonces, bueno, yo por este razonamiento considero que es la A. Porque decir que es sobre, o sea, si no hubiera dicho sobre cualquier conducta, si hubiera dicho la conducta, pues entonces sí, pero de cualquier no me suena nada bien, no, ¿vale? Entonces esto sería tema 6. Vamos con la 24, que dice, según diferentes estudios, por ejemplo, Macintosh o Pierre y tal, en la mayoría de las ocasiones el uso de estímulos de prueba muy intensos en un test de generalización produce gradientes, ¿vale? Cuando hay estímulos muy intensos acaban dando funciones monotónicas, ¿vale? Es como que se responde mucho a ese y menos a los demás. Es muy exagerado que no sean bitónicas, no sean gradientes, porque como que no tienen una función energizante, porque entonces solamente estarían afectando a los positivos y también afectan a los negativos, ¿vale? Entonces es función monotónica. Por lo tanto, no son simétricos para nada, al revés, con desplazamiento del máximo, pero solo si el excitatorio o el positivo es más intenso que este. No, sucede también en los otros casos. Entonces, la correcta es la C de casa, función monotónica. ¿Qué pasa? Que monotónica quiere decir que tiene solo un sentido, ¿vale? Una vía. Sería ascendente cuando son excitatorios y decreciente cuando son inhibitorios, pero se produce en los dos casos, cuando la intensidad es uno u otro. Entonces, este sería la C de casa.
¿Sí? Tema 6 también. Vamos con la 25. Dice, señale la afirmación verdadera sobre el control del estímulo condicional. Bien, ¿vale? Nos vamos. Condicionales, seguimos tema 6. Dice, los estímulos discriminativos pierden el control sobre la conducta y se transfieren a los estímulos condicionales. Esto es trampa. Vale, estamos hablando de estímulos discriminativos, es decir, estamos dentro del condicionamiento operante. Sabemos que el condicionamiento operante tiene de base 3 términos, ¿vale? Tenemos estímulo discriminativo, tenemos respuesta y tenemos consecuencia. Esto, los términos del condicionamiento operante. Bien, si yo le añado un estímulo condicional siempre antes, bien, el estímulo discriminativo es el que está relacionado con la respuesta, con la probabilidad de conseguir o no. El condicional nunca afecta a la respuesta. El condicional cambia el significado de este, ¿vale? Es una cadena de eslabones. Entonces, el discriminativo afecta a la respuesta. El condicional afecta al discriminativo. Y si hiciéramos de segundo orden y le incluiríamos delante un informativo, el informativo cambia al condicional, el condicional al discriminativo y el discriminativo a la respuesta. ¿Lo ves, la cadena? Entonces, los estímulos discriminativos, estos de aquí, pierden el control sobre la conducta y entonces me está diciendo que estos tienen control sobre la conducta. No. No hay contingencia de estos con estos. No, ¿vale? Es estos. Entonces, esto, la A, por lo tanto, yo considero que es incorrecta. Vamos con la B. Solo se ha observado en contingencias operantes. En operantes, como en este caso, y en el condicionamiento clásico también. Se llaman facilitadores, moduladores, señaladores de la ocasión, ¿no? Que tenemos tantos nombres distintos. Así que solo en el operante no es cierto. Y la C. Se añaden nuevos términos a las contingencias de aprendizaje mínimas. Eso es. Aquí tenemos las mínimas para el operante y en el estímulo condicionado e incondicionado, que serían 2 para el clásico. Y se añadiría otra. Entonces es verdad, esto es cierto, la C de casa. Bien, 26 dice, que lo tapo. 26 dice, un gradiente de generalización plano, lo que viene a ser que respondes igual ante todos los estímulos que te presentan. Bajo control por el estímulo, totalmente. Si respondes igual ante ese entrenado como a otros, bajo control por el estímulo, una alta generalización. El control del estímulo, criterio, ¿es inhibitorio o es excitatorio? Primero, no hay un control del estímulo y luego no me están diciendo si respondo o no respondo. Que sea plano significa que puede representarnos así hacia abajo en la línea de respuestas o puede representarse así. Es decir, aquí tenemos los estímulos presentados, ¿vale? Aquí tendremos los estímulos presentados. Y estos son el número de respuestas. Número de respuestas. Me acerco un poco. Bien, cuando el número de respuestas es bajito, estamos ante un estímulos inhibitorios. ¿Vale? Inhibitorios. Cuando tenemos altas respuestas, estamos ante estímulos excitatorios. Recordamos, excitatorio, reforzamiento, ¿vale? Reforzamiento, ya sea positivo o negativo, y esto al revés, castigos, inhibición. Bueno, pues aquí estamos viendo que hay un bajo control por el estímulo, una alta generalización, es plano y plano. Pero no puedo saber si es excitatorio o es inhibitorio, puesto que no me están diciendo si lo que hay son muchas respuestas o ninguna. ¿Vale? Tema 6 también. Vamos con la 27, que dice, si tras la emisión de una respuesta operante A, forzamos al sujeto a realizar una segunda conducta RB que ha demostrado ser menos preferida que la anterior, y esto me lo dibujo, yo hago una conducta RA, y ahora te obligo que cuando des esta después tienes que hacer respuesta B, y esta no me agrada, ¿vale? Bueno, entonces, la probabilidad futura de esta ¿qué va a pasar? Que si cada vez que tengo que hacer esta, tengo que hacer esto, la menos favorita castiga a la más favorita. Lo vemos según el principio de Pramack. Entonces, disminuirá. Disminuirá. Muy bien.
Castigar, estamos hablando de castigo y estamos en el tema 7. Vámonos con el 28, que dice, elija la opción correcta respecto al entrenamiento de escape. Escape, evitación, reforzamiento negativo. Solo puede aplicarse a conductas locomotrices de desplazamiento. Locomotrices, manipulativas, a muchas. Esto no es verdad. Después, entonces la A la descartamos. La B dice, es una forma de reforzamiento, tal cual, positivo o negativo, nos gusta esta. Y luego la C dice, suprime la conducta operante objetivo sobre la que se aplica. El escape no la suprime, la aumenta, porque eso es reforzamiento. Listo, suprimen, castigo y extinción, con suerte, ¿no? Vale, vamos con entrenamiento escape está enfocado en el tema 7. Vamos con la 29. Dice, elija la opción correcta respecto a un procedimiento de evitación discriminada. Es decir, discriminada, va a haber una señal. La señal termina convirtiéndose en un estímulo con control inhibitorio. A ver, estas cosas que a veces se nos pasan. La señal me avisa de que algo viene. Si me avisa de que algo viene, tendrá control excitatorio. Sí, lo que viene es desagradable, es una descarga, ¿vale? Pues lo que hace es que será que la consecuencia es aversiva, pero la función de la señal es que me avisa de que viene. Cuando algo me avisa de que viene, es excitatorio. Entonces la A no es correcta, ¿vale? Por eso. La B, utiliza ensayos discretos, tal cual, hay que estar ahí pendientes, así que esto es verdad. Y luego la C dice, es una forma de castigo negativo, no, reforzamiento negativo, ¿no? Reforzamiento negativo. Listo. El castigo negativo es el entrenamiento de omisión, ¿vale? Entrenamiento de omisión. Vamos con la 30. Y acabamos las preguntas del manual. La 30 dice, las respuestas que aparecen ante los estímulos aversivos dependen de... Bueno, la respuesta ante un estímulo aversivo depende de la historia filogenética, es decir, de la especie que seas, ontogenética, pues de tu experiencia propia, es decir, todos los seres humanos hay ciertos estímulos que nos provocan cosas porque somos de la misma especie, pero a su vez tenemos experiencias diferentes y no solo experiencias, aquí estamos hablando de ontogenética, ¿no? Con lo cual tenemos configuraciones distintas. Es verdad, esto va a depender de la especie a la que sea y de las diferencias individuales. Y la B dice las características de los estímulos y el contexto en el que aparecen. Sí, el contexto, las asociaciones, sí, o sea, es el estímulo y la persona, el sujeto. No veo cómo descartar cualquiera de las dos, así que las dos están correctas, ¿no? Tiene que haber un proceso, sí. O sea, hay estímulos que son naturalmente aversivos, ¿no? Y depende de la especie, o sea que perfecto. Bueno, y ahora nos vamos a la 31. Estos son los que tienen que ver, como vienen a decir aquí, en este caso es el vídeo, aplicación de los principios del condicionamiento operante al tratamiento del autismo. Si no has visto el vídeo, esta se puede sacar igualmente porque dice, oye, ¿cuál es la característica de reforzamiento que comparten el reforzamiento positivo y el negativo? Ambos aumentan la tasa de respuesta, efectivamente, ¿vale? Efectivamente. Después tenemos, ambos guardan la misma relación de contingencia con la respuesta. No, en el reforzamiento positivo, si respondo, tengo, y en el reforzamiento negativo, si respondo, no tengo. Entonces el primero es contingencia positiva y el segundo es negativa. No comparten ninguna característica, ya vemos que sí, ¿vale? La 32, aquí de nuevo diferente. Tenemos conclusiones de López y Méndez. La experiencia en programas de tiempo fijo de una duración puede ayudar al aprendizaje en un programa de intervalo fijo de otra duración. Esto fue lo que se preguntaron en la segunda hipótesis y para eso plantearon un segundo experimento, ¿no? En el segundo experimento efectivamente tenían diferentes tiempos en la primera fase y en la segunda. Entonces dice, no, la experiencia en programas de tiempo fijo dificulta, además dice que dificulta, ¿cómo que no? No, facilita. Facilita, no lo facilitaba tanto como cuando sí coincidían en el experimento 1, pero lo facilitaba. La B, sí, la experiencia con un programa de tiempo fijo puede facilitar el aprendizaje en un programa de intervalo fijo, aunque tengan duraciones distintas. Es cierto, ¿eh? Es verdad el apunte que comento de que no es tan efectivo como cuando tienen la misma duración. La C dice, no, el aprendizaje en un programa solo se facilita cuando tiene la misma duración. Ya vemos que no, ¿vale? Entonces, la 32 sería la B de Barcelona. 33. De acuerdo con los resultados del experimento 1, ¿qué programa facilitará más la adaptación? Recordamos que el primero sí que
se comparaban entre los que tenían los mismos. Entonces, si yo tengo un intervalo fijo de 45 segundos, pues tengo que encontrar uno que tenga el mismo tiempo, ¿vale? Y además, tiempo fijo, ¿vale? Tiempo fijo. Estamos trabajando todo el rato con tiempos fijos. Así que sería la C, ¿vale? Muy bien, perfecto. Seguimos. Vamos con estas que son las voluntarias, la de los sapos. Dice, en el artículo de Daneri y Mucio, ¿qué grupo de control utilizaron los autores en el segundo experimento sobre el fenómeno de ensombrecimiento? Veamos. Dice, en una primera fase, el grupo de control fue expuesto únicamente al estímulo menos saliente. Voy a hacer aquí un comentario sobre esta pregunta. Esta pregunta tiene un detalle que considero que lleva a equivocación porque no es exactamente así. Me explico. El procedimiento de ensombrecimiento tiene solo una fase. Tiene una fase, por definición. Y además en el que hicieron ellos también tiene solo una fase. ¿Vale? Entonces, hablarnos de la primera fase puede ser confuso, sobre todo porque si lo comparamos con el bloqueo sí que tiene dos fases, fase 1 y fase 2. Entonces eso ya comento, ¿vale? Porque yo creo que igual no se han dado cuenta y deberían haber dicho en el primer entrenamiento o en el entrenamiento, porque tenemos el entrenamiento y tenemos luego la prueba. Pero bueno, es un poco así. En una primera fase, el grupo de control fue expuesto únicamente al estímulo menos saliente. A ver, hablar de saliencia o menos saliencia, en realidad se hablaba de proximidad, ¿no? Al tubito que tenían que beber, a donde estaba, donde podían acceder a beber los sapos, las ranas. Entonces dices, bueno, el grupo de control, porque sí que había un grupo de control, la C dice, no utilizaron grupo de control, esto es falso, sí que lo utilizaron. Luego dice, se omitió la primera fase para los sujetos del grupo de control. Dices de nuevo, se omitió la primera fase, es que no hay fase 1 y fase 2. Esto es cierto si me hubieran hablado del bloqueo. El grupo de control del bloqueo no tenía fase 1, ¿vale? Esto es verdad. Entonces yo aquí es donde considero que igual han utilizado el mismo planteamiento, pero claro, en el de bloqueo sí tenemos fase 1 y fase 2. Si enseño... A ver, si puedo enseñar la práctica que yo enseño en mis clases, ¿vale? Porque esto es lo que yo enseño, estamos hablando del experimento 2, mirad, os enseño un poquito aquí, lo que yo enseño para las clases que doy. Mira, este es el experimento número 2, ¿vale? Entonces, el experimento número 2, que es el de el ensombrecimiento, aquí lo que tenemos es, bueno, los métodos que vemos aquí, los sujetos que son los sapos macho, estos son los aparatos, esto es una interpretación mía libre, lo dibujo porque es más fácil de ver. Entonces, bueno, tenemos aquí, todos los sapos pasaron por un procedimiento de habituación. Entonces tenemos que el grupo experimental se hicieron dos grupos, ¿sí? Aleatorios, cada uno de 4 sapos. Entonces, explico lo que cuento yo por aquí. Mira, tenemos... El grupo experimental pasa por el ensombrecimiento y el grupo de control es el de control, ya está. Entonces hay un preentrenamiento que es, se habitúan, se les va a poner en un espacio, recordemos que esto es circular, aquí teníamos una cortina y entonces hay 4 dispensadores. Bien, entonces durante 2 días, 5 minutos al día, aquí están todos para que se habitúen al contexto. Bien. Después, aquí dentro, en el medio, tienes una cajita y aquí dentro es donde teníamos puesto al sapo. ¿Qué pasa? Que luego quitamos al sapo. A ver si me hace caso un momentito. ¿Vale? Entonces esto lo quitamos y aparecía el sapo. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Que de los dos grupos tenemos... a 2 sapos, ¿vale? Esto es la parte del entrenamiento, ¿se entiende? Entonces, fíjate, esto es el preentrenamiento, que es la habituación, y luego se les separa. A 2 sapos un procedimiento, un entrenamiento de ensombrecimiento, y luego tenemos la prueba. ¿Te fijas que no hay fase 1 y fase 2? Y en el de control lo mismo, se separa, y a uno la clave lejana va a ser el cuadradito con multicolor, y el otro el rombo rojo. Entonces, la cercana para lo mismo, ¿no? El ensombrecimiento, que es que yo tengo 2 señales que van a competir para ser buenas predictoras, ¿sí? Y aquí ya luego tenemos la prueba. Esto es lo que viene en el propio artículo, pero bueno, yo lo que hago es que lo expongo visualmente y se ve muy bien. Si vemos el de bloqueo,
El de bloqueo se ve perfectamente. El entrenamiento tiene fase 1 y fase 2. Efectivamente, el de control no tiene fase 1. Digo todo esto, ¿vale? Digo todo esto porque me parece importante a ver, estábamos por aquí, sí, estábamos aquí. Me parece importante que, bueno, igual te ha pasado algo así y con el fase 1, fase 2 te has podido... Entonces sería algo igual interesante a comentar al equipo docente, ¿vale? Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, lo de más saliente y menos saliente, la más lejana es la menos saliente, así que en la primera fase el grupo de control fue expuesto únicamente, se entiende, a la más lejana, pues podemos atribuirle que es la menos saliente. ¿Sí? Bien. Vamos con la 35 y la 35 dice, en el artículo de Daneri y Mucio, ¿qué resultados se encontraron con el segundo experimento sobre el fenómeno de ensombrecimiento? ¿Vale? Segundo experimento, ensombrecimiento, seguimos en el mismo que hemos visto antes y dice, la clave lejana interfirió en el condicionamiento de la clave cercana, la lejana interfirió, no, es al revés, interfirió la cercana a la lejana, ¿vale? Ensombreció. En la B, ¿hubo interferencia mutua? No, no hubo interferencia mutua. Esta nada, esta tampoco. La B, el estímulo condicionado durante la primera fase interfirió en el condicionamiento posterior de la segunda clave durante la segunda fase. No hay primera fase y no hay segunda fase. O sea, eso ya para empezar está mal. Descartado. Y la clave cercana interfirió en el condicionamiento de la clave lejana. La clave cercana ensombreció a la lejana. Correcto. Porque en el grupo de control no hubo esa diferencia. Muy bien, y ahora nos vamos a la 36 y acabamos con esta y nos dice en el artículo de Daneri y Mucio qué régimen de privación fue utilizado antes de iniciar el experimento. Bueno, pues como son sapos, el tema del peso, todo tiene que ver más bien con el agua y como el reforzador era precisamente acceso al agua, pues se les privó de agua. Entonces fueron privadas de comida, que es lo habitual, no, ¿vale? Para ellas, las ranas, los sapos, fueron privadas de agua hasta alcanzar el 80% de su peso en línea de base. Esto es verdad. Dices que no fueron privadas, no es verdad, y las ranas fueron privadas de agua, comida, no, únicamente de agua, ¿vale? Entonces la 36, la B de Barcelona. Bueno, y estas serían las respuestas, como digo, a mi juicio. No soy del equipo docente, pero sí me parece muy interesante que las podamos utilizar para razonar y especialmente de cara a otros exámenes si las estás utilizando de repaso, así como posibles reclamaciones, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer. Cualquier cosita ya sabes en los comentarios. Si en algún momento te viniera bien ayuda con clases, pues yo doy clases de esta asignatura de aprendizaje, también de psicobiología y de las de estadística, introducción al análisis de datos, diseños de investigación y psicometría, ¿no? Bueno, de momento esas. Espero que te haya servido de ayuda. Cualquier cosa comentamos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.